Bueno, como prometimos, está con nosotros el licenciado José Manuel Vargas. Él es el presidente de la ADARS. Con él, que conversamos con mucha periodicidad, siempre pasamos revista a este extraordinario proceso que está viviendo el país, que es el establecimiento y consolidación del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lancer. De verdad que para mí es un honor estar con ustedes para compartir algunas informaciones. Yo soy de las personas que siempre ve el vaso cuando está medio lleno. Yo también. Perfecto. Toda la vida lo he visto así. Y te tengo algunas joyas. Aún en los momentos más oscuros. ¿Qué noticias nos trae? Noticias buenas. ¿Buenas? Sí, yo creo que son momentos y temprano en la mañana hay que llevar a los amigos televidentes noticias buenas. Pero qué bueno, Por ejemplo, adelante. Dentro de las noticias buenas, puedo decirles a ustedes con toda honestidad que el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, en el cual nosotros incidimos, en el año 2003 creció solamente para los afiliados nuestros 155.855 afiliados adicionales. Y para todos el régimen, eso es como un 8%. 8%. Para llegar a un total de 2.046.000, pero todo el sistema contributivo creció, incluyendo la parte pública que maneja el SENASA y otras autogestionadas y otras privadas que no están en ADARS, creció 217.579 afiliados. ¿Qué porcentaje es ese? Un 8%. Para llegar... ¿También sí, un 8%? Sí, para llegar a 2.965.000, estamos hablando de 3 millones de afiliados en el régimen contributivo. Y yo creo que eso es una noticia importante, positiva, que demuestra que el sistema sigue adelante, aunque es normal que haya... El contributivo. El no estaba hablando del subsidiado, que son 2 ¿Por millones. dónde anda el subsidiado? El subsidiado tiene actualmente 2.760.000. O sea que superamos el 50%. Estamos llegando prácticamente a 6 millones de afiliados. El 60% sí, aproximadamente por ahí de toda la población. Pero avanzamos mucho el año pasado. Claro, ¿sí? Pero más importante, en lo que respecta a nosotros, a los afiliados de ADARS, nosotros dimos el año pasado un total de 36.175.500 servicios de salud, a un costo de 23.500 millones de pesos. Vean esa cifra, 36 billones de servicios de salud. Sí, señor. Dio el sistema. El sistema. Eso sin contar los servicios dados a individuales y dados por no SENASA, solamente a ADARS. Solamente a ADARS. Sí. Es verdad que ADARS es el 93% de los privados y el 69% de todo el sistema. O sea, es una entidad representativa de los afiliados del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Pero son cifras impactantes y muy significativas. Vamos a decir que en costos de salud, de la salud, el año pasado se invirtieron más de 25.000 millones de pesos, mucho más, sí, quizás 27.000. Quizás llegue a 30.000. Y si tú le sumas la parte subsidiada, eso llega a más de 40.000 millones de pesos. Óigame qué brinco. Ustedes saben una cosa. Más de 40.000 millones de pesos. Oigan esto, cuando se inicia el sistema, estamos hablando de inicio, lógicamente, de este siglo, 2001, 2002, las estadísticas indicaban que en todo lo que es la prestación de servicios de salud se gastaban de 18 a 20.000 millones de pesos. Ya vamos por el doble. Sí. No, y si le sumamos lo que se gasta en el Ministerio de Salud, nosotros vamos por el triple. ¿En el Ministerio de Salud? Claro, un presupuesto de 57.000 millones de pesos. De una forma u otra se gastan en la parte burocrática, en la parte médica, en la parte de atención, pero se gastan. Al final del día se gastan. O sea, el presupuesto en salud, mirado desde el punto de vista de la parte privada, de la parte pública, el costo de bolsillo, yo estoy hablando cerca de 100.000 millones de pesos al año. La apuesta ahora es a mejora del sistema y procurar entonces, como se debe procurar siempre, avanzar, mejorar. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Entonces, porque un crecimiento de un 8% el año pasado, en términos generales, el país está creciendo, ¿verdad? Duplica el crecimiento del país. Del país. Ese crecimiento de los afiliados. Claro que sí, sí, por 4,1%, estamos hablando de un 8%, sí, se proyecta un crecimiento de un 5% a final de este año del PIB, entonces deberemos necesariamente proyectar más o menos un crecimiento similar para el 2014. O un 10%, ojalá que nuestra economía
siga formalizándose. Y que esa debe ser la apuesta. Tomemos sí. las medidas del lugar, desde el punto de vista del Estado, ¿no?, de incentivos al sector empleador para crear empleos dignos, para crear más empleos formales, porque en esa misma medida se va a completar toda la nómina que reporta la Tesorería de la Seguridad Social y iremos poco a poco llegando. ¿Qué es un incentivo en el caso particular de ustedes? Podría ser perfectamente que haya menos trabas desde el punto de vista fiscal para las pequeñas y medianas empresas, que se eviten los traumas que hay con demandas laborales, que muchas veces el abogado compra el caso por 1,000 pesos y eso se deja ahí, eso le cuesta millones de pesos a la gente. Eso es verdad. Cosas como esas tienen que ser resueltas para motivar al empleado. O sea, modificaciones en materia laboral, Claro, código laboral, claro. modificaciones en materia impositiva. Exactamente, facilidades para que la gente Facilidades. sienta incentivo a formalizarse, a estar en la tesorería y a pagar los impuestos que debe pagar, pero de una manera sensata. En este caso incluso son trabajos burocráticos, no tiene Es nada que ver ni con la legislación. con incentivos fiscales. Y no, en este caso, En el caso de en el caso de ellos. la mediana y pequeña, Sí. el problema está que se le pone tantos condicionamientos que ellos se llenan de preocupación. Dicen, ¿cómo vamos a reunir tantas condiciones para poder Sí. aplicar como No, pero- formal? Pero Sí que muchas veces te estiman un impuesto. Tú te ganaste 100 pesos el año pasado y piensas que este año te va a ganar 100. Y como está la situación, sobre esa muchas base. veces te cobran un anticipo, que es un pago por adelantado. anticipo, Tú yo tienes eso muchas veces que tomar un préstamo, un pequeño y mediano empresario, para pagar impuestos y eso no puede ser. ¿No? A nosotros ese nos cobran, por anticipo ejemplo, descapitaliza. a nosotros nos Totalmente. cobran, Eso- por ejemplo, no solamente el anticipo, que nosotros tenemos programistas de televisión. Sí. Bueno, nos cobran el anticipo. Y también el impuesto de la transferencia Sí, digitalizada, 18%. adelantado. Pero adelantado antes de Adelantado. que te ingrese. Sí, y Antes de muchas que veces ingrese. tienes que pagarlo y no te ha entrado el Y, dinero del no, patrocinador. y hay ocasiones que nunca entra. Muchísimas Pero sin veces. embargo, nosotros sin embargo, no nos colocamos en rebeldía frente No pagamos al mensualmente. puesto, lo pagamos. Mensualmente hay que pagar, ¿eh? Porque nosotros... Si no te sacas de circulación. Si no te Claro. sacan de No, circulación. no, porque esos intereses y esa Que es lo mora- que yo creo que debe hacerse Son con la peor que un Federación de Comerciantes. Ahora, usted ha planteado una información interesante, pero que nos obliga a pensar si hay un comportamiento plano también en el resto de la economía. Si se incrementó en 225 aproximadamente. Sí, 217,000. 217,000. La nómina de los asegurados en el seguro contributivo, hay que pensar que esa misma cantidad de empleo formal se incorporó. No necesariamente, Pedro, porque recuerda que la parte contributiva no solamente ampara al titular, sino también a sus familiares. Ajá. Y muchas veces los hijos son menores de edad, no trabajan. Entonces se suman y todos. se suman todos porque son titulares y dependientes. Pero digamos que de eso hay un total de titulares de 100,000. Es significativo en un año. En un año. Que entraron 100,000 100,000. nuevos empleados. Sí. 100,000 nuevos, eso es sorprendente, porque Sí. es más que los 68,000 que se reportan. ¿Qué dice el Banco Central? Que dice el Banco 69,000. Central. Probablemente entonces este sea una forma más eficiente, porque acuérdense que la tesorería solo registra al que esté en nómina. Pero mira, eso refleja que pueden ir creciendo en forma paralela, Sí. porque fíjense cómo Senasa creció Así es. el año pasado, pero sin embargo también las aseguradoras, Sí, todos todos crecimos. crecieron. Esa es la verdad. Pero es muy significativo que nosotros el año pasado prestamos 13 servicios por afiliado y este año prestamos 18 servicios por afiliado. O sea, ¿Y a qué se los debió afiliados están empoderados de sus derechos y están Que acudiendo, sabe reclamar más. saben reclamar más. Pero también hay otros datos Saben muy reveladores reclamar y muy más. significativos. Por ejemplo, la encuestadora Gallup, que nosotros contratamos cada 2 años, hacemos un estudio. Es un estudio que se lo voy a dejar a ustedes. Muy bien. ¿Qué demuestra? Vamos a ver si vemos estos cuadros que son Sí. estadísticas ya de Gallup local. Johnny, frízame eso para Sí. el programita. men. Vamos a ver esto. No, tú te vas a quedar ahorita. O sea, El 90.2% de los afiliados que fueron consultados, Santo Domingo, La Romana y Santiago, una muestra de 2,000 afiliados, el 90.2% dijo que estaba satisfecho con los servicios que recibía. por los servicios. Y eso es muy impo- significativo. eso es ¿Qué muy otra cifra significativo. aparece ahí? Aquí Eso lo aparecen tenemos otras ya en cifras pantalla. importantes. La satisfacción con los ARS. Ah, Ah, El vamos a ver eso. 89.8% de las ARS de ADARS decía que estaba conforme con los servicios que recibía y con el trato que le daban. Esos son datos reveladores de la importancia que Ya, tiene el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo y el sistema dominicano vamos a de ver seguridad qué otra social. cifra. Oye, interesante. Usted Sí. una encuesta Gallup de la que le gusta. Hay otras más cifras. Vamos a ver. Sí. Aquí
aquí tenemos, por ejemplo, y esto es una primicia para este programa, Claro. no se había divulgado esta información. Oiga, interesante. Cuando tú hablas de la satisfacción de que si tú quieres cambiar tu ARS o no, el 86% dice que no, que él está conforme con los servicios que recibe de su ARS. Y eso no quiere decir que todo esté resuelto, pero esas son cifras muy significativas Habla para muy bien del aquellos sistema. que viven Sí. denostando que el sistema no sirve, que no es así, Que colapsó. que colapsó. El Pero yo sistema vi va a hacia adelante. Arimendi Díaz Santana, que fue el primer superintendente No, de el salud. primer y gerente laboral, general del Consejo. y primer gerente general Sí. del Consejo, decir que, que hasta el momento él está desilusionado por la lentitud y barbaridad. eso. Esa es su percepción, la realidad que percibe la gente que recibe los servicios, que son pobres, porque ustedes bien saben que la mayoría de los trabajadores dominicanos ganan sueldos muy bajos. Claro que sí. 20,000 hacia abajo, Hacia el abajo. 86%. Entonces, el sistema dominicano de seguridad social está diseñado, Dice que marcha muy lento también. pero marcha. Ya tenemos, pero vamos para un 60% de la Sí. población Pero dominicana. sigue marchando. Yo creo que hay muchas cosas positivas. Claro que Lógicamente, hay que resolver el problema de la elusión de aquellos empleados que están reportados por debajo de los ingresos que perciben para que se aporte más al sistema. Exacto. Hay que evitar problemas, por ejemplo, que la Junta Central Electoral, que el Congreso, que la Suprema Corte de Justicia no esté cotizando al sistema. Esas son cosas que hay que resolver. Y las empresas pequeñas y medianas tienen que pagar, porque el hecho de que usted sea pequeño no quiere decir que usted no cumpla con la ley. Exactamente. Hay un asunto interesante, licenciado. Él no es doctor, él es licenciado, don Gamito. Y entonces sabe esos licenciados saben mucho de asuntos económicos. Y le voy a plantear un asunto que usted puede ayudarnos a comprender. Se habla de una informalidad en la economía que se sitúa en un 50-57% del caso dominicano, que por cierto es la media. Incluso hay países como Perú o Ecuador que tienen más alta informalidad que nosotros. Sí. La informalidad nuestra es comparable a Colombia y a México. Bien. Uno creería, por tanto, que la afiliación a la seguridad social sería en proporción directa a esas cifras. Pero cuando uno ve que la plantilla de trabajadores formales está ingresando a esa velocidad, 8% anual, y ve también que el gobierno, no a los informales, sino a los pobres de solemnidad, ya lo tiene incorporado a nivel de 2.9 millones de personas, uno dice entonces que probablemente va a ir creciendo la cobertura de la seguridad social y va a abandonar un poco la cifra esta, porque una de las cosas que decía Arimendi Díaz era que va del 50% que estaba quedando fuera de la seguridad social de la población, pero fíjese que ya va por un 60%. Ya va por Es un menos 60. del 50. Ya es menos del Exactamente, 50. exactamente. Esa informalidad, Pedro, tal como tú señalas, nosotros tenemos un 56% de informalidad. Sí. Y nosotros todavía no hemos implementado el régimen contributivo subsidiado. ¿Dónde están los profesionales liberales, los comunicadores, los abogados, los ingenieros, los médicos? Pero esas personas... Más los medianos y pequeños empresarios. Y lo que son empresarios día a día. O sea, hoy compra 500 pesos y mañana compra 500 otra vez, porque ellos se toman 200 de ron y gastan 300. Pero ¿qué resulta? La economía va avanzando. Cuando logremos ese sector esté formalizado y que se hagan esos incentivos, esos arreglos para que el pequeño empresario, el microempresario se sienta motivado a formalizarse porque percibe unos beneficios, en esa misma medida el sistema irá avanzando. No es verdad que crecimos un 8% en empleos, porque como les decía, solamente paga, o mejor dicho, solamente el titular es el que está empleado, y muchas veces en un núcleo familiar están empleados, por ejemplo, la esposa, los dos, el esposo y la esposa. Sí. Pero normalmente el núcleo familiar es más grande que el titular. Sí. Por tal razón, el empleo, nosotros decimos que crecimos un 8 en afiliados, a lo mejor es un 4 desde el punto de vista del empleo, pero es significativo, muy significativo en los momentos actuales que vive el mundo. Creo que nosotros estamos dando pasos agigantados hacia ese principio general que establece la propia ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de la universalidad, donde todos los dominicanos y residentes legales en el país tengan una cobertura de salud. Yo creo que estamos caminando hacia allá. Así es. Y estamos dando pasos firmes para que eso se logre. A través de la velocidad. Bien, pero no nos van a perdonar los televidentes y radioescuchas
si no le preguntamos si usted no se siente igualmente preocupado porque el listado de prestación de servicios sigue congelado y atrasado, señor, al punto de que una serie de procedimientos importantes en enfermedades catastróficas salieron de protección y ahora mismo hay preocupación en buena parte de la sociedad por eso. Nosotros somos un actor del sistema, Ajá. Un sistema dinámico que tiene que moverse en la misma medida en que se mueve la sociedad. Todos los días hay nuevos descubrimientos de la ciencia médica, de la ciencia de la salud, hay nuevos medicamentos, hay nuevos estudios diagnósticos, hay nuevas enfermedades. Y el sistema tiene que caminar con ese dinamismo. Estamos preocupados por eso y estamos de acuerdo en la revisión de ese catálogo de prestaciones, pero una revisión que se haga de manera completa, una revisión profesional, una revisión profunda, basado en el sentir, en las necesidades más sentidas de la población afiliada, basado en el perfil epidemiológico del país, un estudio que diga, necesitamos estos medicamentos, por ejemplo, estos procedimientos, y esto hay que costearlo, porque los sistemas de salud tienen un costo y hay que identificarlo. Se determina que hay que hacer una ampliación de ese catálogo de prestaciones, incluyendo procedimientos, estudios diagnósticos, laboratorios y medicamentos. Pero hay que decir cuánto cuesta eso. ¿Estamos en condiciones de pagarlo? ¿Tenemos los recursos para pagarlo? Yo pienso que sí, que hay recursos, que si se elimina la ilusión, que si se elimina la evasión, que si se controlan los fraudes, habrán recursos suficientes para ampliar ese catálogo y ampliar algunas coberturas sin necesidad de tocar el bolsillo del trabajador ni del empleador. Pero de todas maneras hay que hacer ese estudio y el Consejo Nacional de Seguridad Social lo está haciendo. Nosotros fuimos convocados para el próximo día 6, que integramos la Comisión Permanente de Salud para hacer esa revisión conjuntamente con toda esa comisión del Consejo. He visto que en el curso de la intervención ha puesto por delante de la evasión la elusión. La ilusión. ¿A qué se debe eso? Porque eso hace más daño que la evasión. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque la persona está demandando servicios. Casi siempre el que menos gana es el que más servicios demanda. No él, sino su propia familia. Porque eso está más expuesto. ¿Cómo se manifiesta la además la calidad de vida? Que tú ganas 10,000 pesos y te reportan por 5 para la seguridad social. Más mala calidad de vida, más mala educación. Más mala educación, entonces está se más enferma más, no está sabe, mucho más expuesto. Probablemente el empleado crea que lo están favoreciendo, cuando en vez de reportar 10, reportan 5 como ingresos, y no sabe que lo está perjudicando enormemente, pero claro que incluyendo en su fondo de pensión. No, pero ahí es donde le da de lleno, porque al final del día él está acumulando menos para su pensión. Cuando él termine su vida útil, tendrá menos recursos para tener una pensión. Entonces digna. Se va a sorprender. Y mientras tanto está quebrando el sistema de salud. Causando daño irreparable. Entonces, eso hace más daño porque el que está evadiendo no le está costando. Simplemente está tratando de evadir que la Seguridad Social lo capte en la tesorería y lo incorpore. Bueno, se sabe que está evadiendo. Ahora, pero eso no está demandando servicio. Ese no está demandando servicio. Esa es un problema de control fiscal. Definitivamente. No, y la Tesorería de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Impuestos Internos tienen datos que tienen que ser macheados, que tienen que ser cotejados. Sí. Si usted gana 10, son 10 para todo, no 10 para una cosa y 5 para otra. Eso no puede ser. Bueno, incluso hay que decirle al trabajador para que le reclame a su empleador. Es el problema que si que reclama, le reporte si reclama lo cancela. Que le reporte el valor real. ¿Por qué? Porque en definitiva, usted solo aporta el 30% si reclama, lo cancelan, de la cápita, la otra la aporta el empleador, que es ínfima, porque es una cantidad ínfima, pero demasiado significativa para el trabajador. Definitivamente. Y para el sistema es fundamental. Yo creo que si eso se corrige, habrán recursos suficientes en el sistema. Eso puede ser, bueno, el propio tesorero de la Seguridad Social, el ingeniero Henry Sadalá, públicamente dijo que hay más de 169,000 empleados que son reportados a la tesorería por debajo de lo que perciben. O sea que lo sabe la tesorería. Entonces, si sabemos el dato, lo que hay que implementar los mecanismos de control para acercar las ahí es que está el problema, en los mecanismos de control. Definitivamente. Sí. Qué bochornoso debe ser para un empleador que lo descubran en eso. Y lo multan. Porque es el empleador el que hace eso. Claro, eso es una responsabilidad del empleador, público y privado, porque hay de todo en la vida del señor. Usted sabe que nosotros gozamos, los dominicanos, por lo menos hasta hace un tiempo,
o burlar al cobrador de impuestos. Y lo logré, y incluso entre empresarios celebran. No, y tienen técnicos en la materia. Y tienen técnicos en la materia para eso. Sí. Yo conozco de una gran empresa Sí. que era aportante fundamental de las regalías de Balaguer, que ahora celebra que lleva 10 años sin pagar impuestos. Sí. Eso debería ser una tristeza. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, es un delito Gracias a la federal. habilidad de expertos contratados para eso, Expertos venidos de fuera. Sí. Experto al servicio del mal. Y en la antigüedad tú bien sabes que la cuestión de los tributos, el que evadía eso lo fusilaba. O sea, tú eres un gran conocedor de la historia. Él lo Y sabe. sabes que eso era así. Sí. Pero en las sociedades desarrolladas, evadir un impuesto es un delito federal. Eso es algo que conlleva que te quiten todo y hasta la cárcel. Por eso me gustó que esta mañana resaltara Mozart la firmeza y resolución del director general de Impuestos Internos, cuando le dijo a los empresarios allá en Santiago que la ley impositiva no se negociaba y que iba a ser firme en la aplicación de Y cualquier... que no iba a aceptar chantaje. y de que no iba a nadie. aceptar sí, lo de- chantaje de los empresarios. Muy Esa es una importante. persona Hay muy que tener preparada y cuidado muy con- responsable. Sí. Yo siempre creo que es mejor una mala transacción que un buen negocio. O que un buen pleito. Sí. Y siempre hay maneras de resolver las cosas, porque, por ejemplo, un colmadito en Pedernales no puede tener la misma característica que un super colmado Oh, claro que en, no. en Los Minas, por ejemplo. Así es. Ahora, hay que buscar formas porque todo el mundo está obligado, no importa que sea pequeño, a pagar impuestos como pagamos todos. Mire, saquémosle un poquito más de provecho, nos quedan poquitos minutos a la encuesta Gallup. Sí. Aquí hay la calidad, satisfacción con los servicios requeridos, el tipo de servicio es requerido. Es bueno que usted nos diga los porcentajes, porque así la gente... Sí, mire, Sí, por ya. ejemplo, ahí lo habla de una manera, la satisfacción, por ejemplo, en emergencia es un 96%. En análisis de laboratorio, un 99%. Y así van otros renglones, lo más importante, estudio diagnóstico un 91%, consulta médica un 82.4%, internamiento un 82.2%, maternidad un 81.8%. Pero mire, llaman la atención esos niveles tan elevados de Sí. satisfacción, porque hay una queja permanente. Mucha gente que dice, voy a la clínica y entonces me piden por adelantado un dinero y cuando voy a ver no me cubre determinado medicamento, tengo dificultad, pero lo que está arrojando esto es prácticamente todo lo contrario. O sea, hay que entender que de 3 millones de afiliados, siempre habrán algunos que se quejan. Y es verdad que hay que tener controles a los prestadores de servicios de salud. Que el Ministerio de Salud tiene que establecer protocolos y tiene que obligar a que se cumplan. Que un padecimiento común tiene que ser el mismo tratamiento donde quiera que vaya. Y que hayan controles para que no se le cobre al paciente más de lo debido. Más de lo debido. Porque hay unos copagos que son necesarios para evitar un sobreuso o un abuso del uso. Pero eso está previamente calculado. Y Ya. que se implemente el primer nivel de atención, tal Ya. como hemos dicho aquí en este programa en ocasiones anteriores, y queremos reiterar, ya llegó el momento que es necesaria la implementación, tal como establece la ley 8701, de ese primer nivel de atención para contener costos que al afiliado le cueste 100 pesos por una cosa bien hecha, bien Exactamente. implementada, para beneficio del afiliado, que es el que paga el servicio. Hasta ahora el Ministerio de Salud Pública es el que está inmerso en la creación y lo está haciendo de centros de atención primaria. ¿Cuándo lo hará el sector privado? Eso es una responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social, que creo que están dadas las condiciones para que eso ya se inicie. De hecho, Y hay que resoluciones que establecen darle eso. atractivo. Porque debe Darle ser una atractivo y pe- seguridad al inversionista privado que puede recuperar su inversión en esos centros de atención primaria. Lamentablemente nosotros como sector, las administradoras de riesgo de salud, estamos limitados porque la ley prohíbe terminantemente que haya lo que se llama integración vertical. De tal forma que nosotros no podemos tener centro de atención primaria ni podemos tener clínica. Si nosotros nos permitieran, como en otros países, un 30 o un 40%, esos centros estuvieran todos instalados, pero lógicamente otros sectores tienen que motivarse a instalarlo adecuadamente, Claro. con servicios parametrizados, con información clara, con un servicio eficiente, con una área, digamos, desde el punto de vista de infraestructura física adecuada, climatizada, estructura tecnológica adecuada para manejar una gran cantidad de pacientes y que una persona no se pase más de 15 minutos para recibir un servicio de salud. Muy Yo bien. pienso que eso se hace y que están las condiciones dadas para que se haga, el sistema seguirá avanzando en beneficio de que los afiliados sigan recibiendo un servicio de salud eficiente, oportuno y eficaz.
Qué bien, Excelente, muy qué bien. buena intervención, qué orientadora, además que oportuna. Salimos ganando Y positiva. porque recibimos la encuesta Gallup en exclusiva en este programa acerca de la categoría y calidad. ¿Cómo lo ve la población? La prestación de servicios de la DARS, que presta el 90% de los asegurados. El 93% de todos los privados. De todos los privados. Bien, muchas gracias a José Manuel Vargas, que es el presidente ejecutivo de la ADARS, que es la Asociación de la Prestadora de Servicios de Salud. Miren, por ahí viene Cultura del Agua, así que manténgase en sintonía con nosotros. Muchas gracias.